estuvieron preguntando que no sabían cómo delimitar, entonces ahorita es lo que vamos a ver. O sea, básicamente lo que tenemos es que es el punto de partida para todo lo demás. Delimitar bien el estudio nos va a ayudar a que al momento de que empecemos a, por ejemplo, a identificar nuestras variables, a ver cuál va a ser el tipo de diseño que más se va a adecuar, pues sea más fácil identificarlo, porque si lo tenemos de forma general, pues va a ser muy complejo. Entonces, pues, ¿en qué consiste? Pues en la formulación estructurada de una situación que genera duda, incertidumbre o necesidad de conocimiento. En este caso, pues lo que nos interesa es saber qué está ocurriendo, ¿no? En qué contexto y por qué lo debemos abordar. Básicamente es llenar como que el área de oportunidad o el vacío que aún existe del tema que no sabemos. Era como lo que estaban viendo algunos que ya me fueron mostrando, ¿no? O sea, a lo mejor su tema central es hipertensión. Y lo que a ustedes les interesa saber a lo mejor es prevalencia, pero eso pues no dice mucho, entonces ya fueron como que especificando más, pues en cierto grupo de edad, con ciertas características, en cierto horario, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos que fijarnos más que nada en eso, saber claramente qué es lo que nos interesa saber para poder plantearlo. Ahora, pues, como ya vemos, tenemos el tema, que es lo que muchos nada más tienen ahorita identificado, pero que a lo mejor ya fueron abordando más. Esto, pues, básicamente es el eje, es la categoría, es todo de forma general. A lo mejor, pues, no está tan específico. A lo mejor dentro de su tema ya abordaron algún subtema, pero pues sigue siendo muy general. Lo que tenemos que hacer es ver específicamente la parte que nos interesa. O sea, aquí teniendo, por ejemplo, el tema puede ser diabetes o hipertensión, lo que quiera. El problema sería a lo mejor alguna situación concreta bajo la adherencia del tratamiento, ¿no? Que era lo que a lo mejor estábamos trabajando o lo que estábamos abordando en las clases anteriores, o sea, los ejemplos que íbamos tomando. Esto es como que lo principal, identificar, ¿no? El tema es la parte general, es lo global. El problema es lo específico que vamos a nosotros abordar. El tema pues representa un campo general de interés, como a lo mejor infecciones hospitalarias. Es relevante, pero pues básicamente no nos dice mucho, ¿no? O sea, nada más nos dice qué es el área que nos interesa abordar, pero no el problema, no el tema, no es nada específico. No nos dice tanto qué es lo que vamos a hacer y no nos va a servir para formular ni la pregunta ni el problema. Y pues obviamente mucho menos el tipo de estudio ni las variables. Por otro lado, el problema, pues ya transforma ese tema casi general en algo más específico, ya delimitable y en algo que podemos observar y que podemos medir, cuantificar o clasificar según lo que vayamos a hacer. O sea, básicamente esto nos va a ayudar a ver hacia qué dirección va a ir la investigación, ¿no? O sea, si ya está definido nuestro problema, ya podemos empezar nosotros a definir el estudio, ya podemos empezar a definir las variables, los instrumentos, cómo los vamos a analizar, cómo los vamos a cuantificar, etcétera. La importancia que tiene, pues es eso, ¿no? Básicamente es que nos va a ayudar a tener ese contexto, va a decirnos qué vamos a hacer y qué es lo que tenemos que averiguar. Entonces, por lo tanto, tenemos que es el eje central del protocolo o de la investigación en general, ¿no? Eh, Aquí era lo que les decía. Una mala definición del problema genera errores en la pregunta, en los objetivos, en las variables y en el diseño de estudio. Entonces, es importante que vayan delimitando bien, porque si lo dejan general, no van a poder avanzarle. Y pues obviamente eso no es como que adecuado. ¿Cómo se van a formular los problemas? Pues es a partir, o sea, esto digamos que va a irse notando a partir de que ya tenemos identificado el problema. O sea, tenemos nuestro tema, el problema, y nos va a dar como que la sugerencia. Lo que vayamos abordando de la información que vayamos recolectando, nos va a ir a lo mejor orientando.
hacia qué es lo que podemos nosotros pues ir averiguando. O sea, nosotros a lo mejor podemos ver todas las incidencias que quieran, pueden ver a lo mejor todas las complicaciones, etcétera, pero al momento de estar revisando su literatura, pues puede que lo mejor de todas esas complicaciones vean o se guíen hacia uno en específico. Y de esa complicación ya en específico pueden ver ustedes qué es lo que no se ha abordado correctamente, a lo mejor qué es lo que podrían mejorar o qué otra evidencia podrían dar. A lo mejor si pueden ustedes ir haciendo una propuesta de abordaje, de diagnóstico, etcétera, pues va a ir surgiendo de ahí. Pero obviamente ya ustedes hicieron su revisión de literatura. Ahora, durante la práctica y como tal en las investigaciones, etcétera, pero pues básicamente va enfocado, recuerden el curso, a que esto lo pueden aplicar a su práctica. Entonces, pues tenemos eso, ¿no? Los problemas básicamente que serían, pues todas las situaciones que afectan la calidad, ¿no? A lo mejor no la calidad, pero sí la salud o la calidad de vida del individuo o del paciente, ¿no? Eh, ¿Qué estaríamos evaluando? Pues a lo mejor qué oportunidades o qué podemos mejorar del cuidado, qué efectos adversos podríamos evitar, qué complicaciones, a lo mejor la evolución del tratamiento, etcétera. Entonces, pues hay que ir identificándonos. A lo mejor es un poquito más fácil hacerlo durante la práctica, porque si ustedes tienen a lo mejor a su paciente diabético, pues es más fácil que puedan identificar a lo mejor sus complicaciones, sus tratamientos, si hay que cambiarlo, etcétera, ¿no? A lo mejor tienen ustedes que hacer a lo mejor alguna intervención dietética o de recomendaciones para prevenir riesgos o alguna otra situación, pues es a lo mejor un poquito más sencillo que hacerlo de forma teórica como lo están haciendo ahorita, pero pues va básicamente enfocado a lo mismo. Entonces tenemos que, por ejemplo, aquí, en lo que es en el área de enfermería, pues es como que a lo que más se van a enfrentar, ¿no? Al cuidado directo del paciente. Entonces, es más fácil que lo puedan identificar, pero para eso obviamente recuerden que ya hicieron toda su recolección de información, ya identificaron básicamente qué es lo que están abordando. O sea, si lo aplicamos a lo que es el método clínico, pues recuerden que al momento que ustedes están haciendo su búsqueda o recolección de información, pues están aplicando lo que es la anamnesis y la exploración física. Lo consiguiente, pues a lo mejor todo lo que podrían ustedes enfrentarse, ¿no? Podría ser alguna infección, a lo mejor lo que es el riesgo de caídas, a lo mejor algún error en la administración de medicamentos, o a lo mejor que no identifiquen adecuadamente alguna indicación, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué es importante saber delimitar para que podamos aplicarlo? Porque, pues, básicamente es esto. Lo que hagamos va a tener siempre un impacto, ya sea positivo o negativo, tanto en la integridad, la seguridad, la salud, etcétera, del paciente. Entonces, ¿qué tenemos? Pues esto. Un tema amplio que no esté delimitado básicamente nos va a impedir ir haciendo todo ese trabajo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor siempre vamos a tener que tenemos pues, temas muy largos, muy generales, que a lo mejor sí podemos tener mucho campo para estudiar, pero si no nos enfocamos a una cosa en específico, pues no vamos a poder plantear bien nuestros objetivos y obviamente no vamos a poder hacer básicamente nada hasta que no tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque pueden ser a lo mejor confusas, pueden ser a lo mejor pues situaciones que no están tan claras, a lo mejor pueden ser repetitivas, por ser a lo que decía en la presentación anterior, la clase anterior, de que al momento de buscar literatura nos permite ver cuánto se sabe del tema y evitar pues precisamente todo esto. Y al buscar nosotros la literatura previamente, antes de limitar todo esto, pues nos va a permitir saber precisamente qué podemos nosotros aportar o dónde podemos complementar. ¿Qué debe tener un problema bien delimitado? Debe ser claro, ya debemos saber qué vamos a estudiar, tiene que ser específico, lo debemos poder cuantificar
En este caso el enfoque tiene que ser clínico y tiene que ser relevante. ¿En qué? Básicamente nos tiene que aportar información o evidencia para nosotros poder aplicarlo en nuestra práctica o en general para aportar a lo que es alguna técnica o etcétera. Tiene que ser específico, entonces tenemos que, para poder tener un tema específico, tenemos que definir con precisión qué está ocurriendo. Obviamente evitando generalizar, porque un tema generalizado únicamente es eso, es todo el englobe, pero no nos define qué estamos queriendo nosotros estudiar. Esto que nos va a ayudar, pues, a centrar el estudio, a que sea más concreto y que al momento de que nosotros hagamos el análisis y toda la recolección de datos, pues sea más sencillo y que lo podamos comprender de mejor manera. Ahora aquí voy a hacer una pausa. Queda claro por qué es importante delimitar, por qué dejar el tema en general no es lo adecuado y por qué tenemos que hacer previamente la literatura, bueno, la revisión de literatura. Sí, profe. Ok, entonces ahora de sus temas, del tema que quieran. ¿Quién quiere participar? Roberto. Hola, profesor, soy Eva Ávila, que lo dejé el nombre de mi hijo, ¿eh? Ok, En ok. su computadora. Mi tema va a ser de diabetes, profesor. Ok, Y mire, pero ya tienes delimitado qué. sí, mire, mi pregunta, déjame lo pongo, bueno, ahorita le digo cuál es la pregunta. Al problema que elegí, a la introducción. Bueno, se va a tratar sobre lo que es la obesidad dentro de la diabetes. Pero la pregunta en sí es, va a ser, ¿en qué medida el manejo, silencio, por favor, en qué medida el manejo de la obesidad impacta en la reversión de la resistencia a la insulina y cuál es su relevancia para el éxito del tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Esa sería la pregunta. Y yo te la regreso, porque ahí tú me estás dando un tema. A ver. Ahí no me estás delimitando todavía. Tienes dos posibles variables que puedes utilizar como factores de riesgo Ajá. o como factor protector según lo vayas tú a manejar. A ver. Pero, ¿por qué te la regreso? Porque tú me estás dando un tema. Ok. Entonces, y ahí lo tienes muy amplio y tienes básicamente dos cosas. Ajá. Entonces, una es cómo, o sea, una es cómo va a asociarse como factor de riesgo y otra es qué impacto tiene en el tratamiento, ¿no? Ah, ya. Silencio, hija. Perdona, es que estoy con mi bebé. Entonces, tú ahí tienes que sintetizarlo más. Ujú. Si lo vas a hacer comparativo, tienes Ujú. que ver cómo lo vas a relacionar. Acuérdate que tienes que ver la correlación entre tu factor Ajá. y entre el padecimiento. Y tienes que encontrar en qué punto ambos se van a encontrar y cómo pueden allí pues afectar. Podría ser, bueno, es que entonces, bueno, o repetir, porque en el tema, como tema puse impacto de los hábitos alimenticios en control de diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores de 30 a 60 años. Ajá, o sea, Pero ese es tu tema. ese sería el tema, ese sí está bien así. Ya sería replantear solamente la pregunta. Antes de la pregunta, hay que plantear tu problema, porque lo que me estás dando es el tema, Ese porque, sería el o sea, tema. porque Ajá. sigue siendo general. Ok. Tú lo que estás abordando es qué impacto tiene la dieta, Uh-huh. diabetes. Independiente del rango etario, ese es tu tema, sigue siendo muy global. Estoy diciendo muy global. Ajá, entonces tú tienes que asociarlo más o lo tienes que delimitar más. Por ejemplo, si vas a trabajar el impacto de las dietas, Uh-huh.
puede que no esté tan asociado a lo mejor obesidad, que era lo que me dabas en un principio, Ujú, porque recuerda que en salud pasa de todo y tienes de todo. ujú, Entonces, hay estudios que si tú los buscas por en las bases que les enseñé, donde a lo mejor no hay pacientes precisamente obesos, ujú. pero que por dieta sí llegan a presentar pues ese impacto de hiperglucemias. Entonces, si te interesa ver la relación de obesidad con diabetes, Ujú, enfócalo a eso. Pero si te vas a dedicar a dieta, enfócalo a eso. ok. Entonces sería obesidad con diabetes. Ajá, De los temas que tú me diste, sí. te sugiero que te centres en uno. Ujú. Entonces sería cambiar el problema. Pero obesidad con diabetes sería una. O la otra puede ser dieta con diabetes, Ujú, pero a lo mejor ya no lo podrías trabajar de forma comparativa porque de alguna manera, pues obesidad sería tu, digamos, variable dependiente de dieta. sí. Ok. Pero, por eso digo, o sea, Ok, ok, ya la entendí, sí. delimítalo un poquito más, porque si vas a trabajar dieta, pues tienes que ver qué dieta, Ajá. y a lo mejor te podrías hacer una comparación en las que están basadas de a lo mejor puro carbohidrato, a lo Ujú, mejor a las que son balanceadas, pero pueden tener a lo mejor alguna otra situación asociada. claro. Y si Ok. vas a trabajar diabetes con relación a obesidad, pues tienes que pues centrarte en a lo mejor en el tipo de obesidad, bueno, en el Ujú, estadio, a lo mejor te podrías centrar en si son a lo mejor obesos activos, obesos sedentarios, y a lo mejor obesos asociados a alguna otra situación hormonal o etcétera, ¿no? ok. Entonces aquí sería cambiar entonces el título. Se me voy a obesidad para dejar la pregunta. Ajá, o ¿Sí? sea, Ujú, analiza bien, si ya estás haciendo sí. tu revisión de literatura, Ujú, ve allí qué es lo que te sugiere, porque al momento de que tú vas haciendo las lecturas, pues vas viendo, ¿no? Como de, por ejemplo, ujú, si te vas a los resultados, a los resúmenes de los artículos, a lo mejor te arroja que no hay tanta relación con dietas, pero a lo mm, mejor tú puedes especificar con algún tipo de dieta, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor si tú estás buscando en relación a obesidad, los artículos te dicen que sí hay relación, pero pues a lo mejor pueden tener otras cosas asociadas. Entonces, ahí ya tendrías que ir viendo que hacia dónde vas a dirigir tu estudio. ujú. No, según, bueno, lo que he estado anotando y lo que yo he estado escribiendo, me va a dar más hacia lo que, bueno, hacia lo que estoy buscando, que es sobrepeso, Pero a la entonces falta de es ejercicio. sobrepeso y no obesidad. Bueno, sobrepeso, eh, que igual es por falta de, pues la mala alimentación, por procesados, falta de ejercicio, efecto de aprender a controlar la diabetes, en otros, mm, Entonces, a lo mejor te podría quedar como a lo mejor obesidad o sobrepeso el que tú quieras manejar, ajá, secundario a dietas hipercalóricas o altas en carbohidratos, ok, en como factor de riesgo para diabetes tipo 2. tipo 2, ok. Sí, porque aquí en otro estudio que estuve viendo, en otro artículo, pues bueno, se menciona que el 90 de los, un 90% de los diabéticos padecen diabetes tipo 2 debido pues estudios socioeconómicos, demográficos, medioambientales, genéticos, y de los principales pues está el envejecimiento de la población, disminución de los niveles de actividad y pues obviamente los alimentos procesados, que es a lo que se tiene más, más más consumo, más vialidad. Ajá. O Ujú, sea, tú ibas viendo más o menos, digamos. ¿no? O sea, por ejemplo, ya me diste ahí factores asociados. Entonces, a lo mejor si tú vas a trabajar desde ese enfoque y ya decidiste que vas a trabajar la dieta, pues ve viendo ahora artículos relacionados a dieta y diabetes. Diabetes. Ok, O sea, pero sí más o menos quedó claro cómo se va delimitando.
Porque Sí, tú me dijiste obesidad, alimentación y adultos mayores, así como que muy global, asociados a diabetes, ¿no? ajá, Pero ya viste que puede quedar más reducido y más específico, ¿no? O sea, ujú, sobrepeso, secundario a dieta hipercalórica o a lo mejor alta en carbohidratos, como la quieras manejar, ujú. como factor predisponente para diabetes tipo 2. Ok, muy A bien. ver, todo el enunciado que tú me diste se va reduciendo, Ujú. va siendo más específico. Ok, muy bien. Ah, Entonces, cambio la pregunta y cambio el tema para reducirlo más. sí. O sea, pero recuerda antes de redactar la pregunta, ya tiene que estar tu problema bien identificado, porque a partir del problema parte tu pregunta. Ok, muy bien. Sí, profesor, gracias. ¿Vale? Guadalupe. Sí, profe. Bueno, yo le quiero preguntar acerca, para poder formular no mi pregunta, sino mi tema. Bueno, nuestro tema es hipertensión arterial, pero, bueno, una idea que nosotros tenemos es prevalencia de la hipertensión arterial en trabajadores adultos de jornadas laborales. Pero para poder delimitar, esa es mi pregunta. Eh, En- ahorita vamos a eso, pero por ejemplo, empecemos aquí. Voy. Por Ajá, ejemplo, sí. aquí tenemos que tú tienes que definir primero qué está ocurriendo. Entonces, tú estás diciendo que Ajá. por trabajar en tal trabajo, el que tú quieras, puede ser un factor de riesgo para presentar hipertensión. Ah, ok, ok. O sea, sí, tú me lo estás planteando ahorita, Sí, sí. pero ahí tienes que a lo mejor indagar en qué tipo de trabajo, Sí, sí. porque a lo mejor no es lo mismo que te refieras a un trabajador de la construcción, como un oficinista, como algún transportista, por ejemplo, Ok. que Sí, obviamente sí. no es el mismo contexto y no es la misma actividad, no es lo mismo que lo que están expuestos. Pues, por ejemplo, si te quieres centrar, que a lo mejor podría servirte respecto a trabajos con alto sedentarismo y que sean como un factor predisponente para presentar hipertensión porque pues, no se mueven, a lo mejor te podría servir alguno de oficina. A lo mejor podría centrarte en ese tipo de trabajadores. Ok, ok, sí, sí. Sí, porque si me dices, Oiga, profesor, perdón que lo interrumpa. Oiga, profesor, ¿podemos manejar el de trabajadores en un hospital? por ejemplo, o sea, les contesto a las dos al Yes. mismo tiempo, ¿no? Pero primero Guadalupe porque fue la que dijo primero su duda. Somos del mismo equipo, profe. Sí. Ah, Gracias. Sí, sí. bueno, entonces le sirve, ¿no? O sea, sí tienen que enfocarse porque, o sea, digo, así como tú me lo planteas, me estás diciendo que trabajar es un factor de riesgo para tener hipertensión y puede estar asociado. Sí, porque, por ejemplo, si tenemos alta secreción de cortisol, pues obviamente eso es secundario a, perdón, a estrés, una de las causas por las que a lo mejor lo secretamos, y aunque puede pues retener o a lo mejor sensibilizar la entrada de glucosa y a lo mejor es uno de los factores para diabetes a la vez, pues sí, hay estudios que demuestran que también tener esa alta predisposición a estrés pues puede llevar a hipertensión. Pero a lo mejor si tú me dices que te vas a centrar en trabajadores, por ejemplo, de un hospital, y me dices que estar allí es un factor de riesgo para que esos trabajadores presenten pues hipertensión, tienes que delimitar a la vez de por qué, ¿no? O sea, si a lo mejor estamos hablando de que estar allí es un factor para hipertensión, pues puede ser a lo mejor porque el mismo estrés puede llevar a que tengamos, pues, a lo mejor, no sé, radicales libres de oxígeno, lo que va a llevar a su vez a que pues haya engrosamiento del endotelio de los vasos y aumente la resistencia periférica y entonces por lo tanto va a aumentar la presión. A lo mejor puede ser, ¿no? Entonces,
o sea, que me digas así como tal, pues solo me estás diciendo que trabajar predispone a hipertensión. Entonces tienes que ir delimitando, si eres más clara, en qué tipo de trabajos. Porque a lo mejor si me dices alguien que es transportista, por ejemplo, pues se lo pasa todo el día sentado, ¿no? Igual tiene altos niveles de estrés y a lo mejor su dieta no es la más adecuada, porque a lo mejor pues por rápido comen lo que haya, lo que encuentren en algún puesto y puede que la mayoría de su dieta esté basada en grasas. Entonces pues ahí es uno de los factores que puede llevar pues a hipertensión. Entonces Ah, ok. está bien, pero tienes que ir delimitando hacia dónde va. Y es que no puedo todavía plantear la pregunta si no tengo como el El tema todavía bien problema. delimitado, por eso pregunto. O sea, tu tema ya lo tienes. Te Ajá, sí, es falta delimitar tu hipertensión problema. arterial. Profe, tengo otra duda con respecto a esto para encuestar, porque pues yo sé que un trabajo de investigación lleva tiempo y pues ya ve que todavía hay que buscar los instrumentos de medición y todo eso. Es que ahí también ay, tengo una duda ahí para el encuestar o no se encuesta. Como tal, no espero que lo apliquen por tiempo. O sea, nada más con que desarrollen ese instrumento. Ah, ok, ok. Sí, sí. Si va a ser teórico, o sea, sus resultados van a ser resultados esperados. Entonces van ustedes a Ah, ok. plantear como que, o sea, qué es lo que hubieran esperado si lo aplicaban. Ah, ok, ya entendí. O sea, por eso tienen que ir haciendo bien esto para que vean cómo Sí, se sí, está comportando su protocolo o su sí. estudio y que tengan como que sus conjeturas de qué es lo que podría estar pasando si lo estuvieran aplicando. Ah, ok, ok. Sí, o sea, lo ideal hubiera sido que aplicaran ese instrumento, pero pues obviamente no va a dar tiempo. Pero Sí, sí, por eso preguntaba. pueden intentarlo, pero pues la verdad está algo complejo. Sí, preguntaba porque cuando hice mi tesis, mínimo me llevé fue en 2 semestres. Y para encuestar, sí es mucho rollo en el instrumento de medición, por eso esa era mi duda. Gracias. Elvira, Profe, entonces las herramientas que se van a utilizar para el estudio no se van a aplicar, nada más se las vamos a mostrar en el trabajo. ajá, sí, Ok, nada más para desarrollar ese instrumento y ya lo que resta de ahí, lo que es su análisis, sus conclusiones o resultados, eso va a ser meramente teórico. O sea, por eso hasta donde lleguen, idealmente tendría que ser a la aplicación, pero obviamente no va a dar tiempo. Entonces, con la construcción de un instrumento basta. Hasta ahí hasta ese momento ustedes estarían viendo cómo va la dirección de su trabajo. ah, Entonces, eso ya les daría como que la oportunidad de poder hacer la redacción de todo lo demás. ok, ok. Muy bien, profe. Gracias. Entonces, sí, más o menos va quedando, porque tiene que ir haciendo más específicos con sus temas. Sí, profe. Sí, maestro. Lo siguiente, pues, tiene que poder ser medible. ¿Cómo, pues, tenemos que, aparte de ser específicos, ver que lo que estamos nosotros estudiando se pueda realmente, pues, analizar, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser, como aquí está, ¿no? Su frecuencia, prevalencia, el impacto que tiene, sus características. Si no, si desde que lo estamos planteando, como que no nos cuadra que podamos nosotros analizarlo así, hay que pues, replantearlo porque no va hacia la dirección correcta. Por eso les decía, tienen que ser más específicos. Si ustedes dicen, quiero trabajar hipertensión relacionado al trabajo, ok, pues a lo mejor ya especificas en qué tipo de trabajos. Pero si tú ves que tus variables, por ejemplo, no van muy bien, o sea, un ejemplo sería, si vas a trabajar, como ya hemos dicho, a lo mejor trabajadores de transporte para que sean población de riesgo para hipertensión. Tú tienes que ver allí qué impacto va a tener
tu estudio. Si, por ejemplo, puedes tú medir realmente cuántos trabajadores de ese tipo presentan hipertensión debido a las características de su empleo, de su actividad, pues va bien. Pero si no lo puedes tú demostrar o no lo puedes tú cuantificar o no lo puedes medir, pues hay que replantear esa parte. ¿Sí queda claro? Elvira. Profe, una pregunta. En lo que viene siendo, yo creo que en la introducción al tema y la justificación, yo creo que ahí es donde vamos también a dar a conocer qué tan medible van a ser las variantes para el estudio, ¿verdad? No. No, porque la introducción básicamente es un resumen de tu trabajo. Ajá. Entonces ahí no tendrías tú como que formas de demostrar hacia dónde va. Por eso, primero, antes de redactar todo eso, tú tienes que delimitar bien tu problema. Para que veas que tú realmente lo puedes ir, pues, analizando, que lo puedes ir midiendo. Ok. Porque en tu justificación únicamente vas a decir por qué deberías realizar tu estudio. O sea, tú estás justificando por qué deberían autorizarte a hacer ese estudio. Porque recordamos que el protocolo básicamente es lo que tú vas a hacer en tu estudio, no es el estudio como tal. Muy bien. Está bien, profe. Gracias. ¿Vale? Entonces, en este caso, el enfoque tiene que ser clínico. Básicamente, ¿a qué? Pues a que tiene que ser relacionado en cómo nosotros vamos a tratar a los pacientes. Cómo nuestra atención hacia ellos va a estar pues afectada o va a estar mejorada de acuerdo a lo que nosotros estemos estudiando. Por eso, pues tiene que ser ahorita con enfoque clínico. Relevante, ¿por qué? Pues porque nos tiene que dar esos, ¿no? O sea, nos tiene que ayudar a encontrar soluciones a lo mejor alternativas, a lo mejor mejorar lo que ya está, es perfeccionar, bueno, no perfeccionar, pero a lo mejor sí agregar algunas cosas extras a los tratamientos, a las intervenciones que ya existan. Si a lo mejor nosotros encontramos que hay alguna dieta que impacte de mejor manera, pues ahí se puede meter esa evidencia. Entonces, pues tiene que ser relevante, pero ¿a qué se refiere que sea relevante? A que a final de cuentas nos va a ayudar a mejorar la calidad de nuestra atención. Ahora aquí vamos a donde es que tienen, creo, sus dudas, a delimitar. O sea, delimitar, pues básicamente es acortar, sintetizar, base pues, en frases más, digamos, cortas, todo lo que nosotros vamos a estar, pues, estudiando. O sea, a partir de aquí es donde va a salir a lo mejor los objetivos, donde va a salir la pregunta, ya que tengamos todo bien más específico. ¿Cómo va a ser esto posible? Tenemos que identificar el evento o la enfermedad que vamos a estudiar. Por consiguiente, pues la población, ¿no? ¿A quién está afectando? ¿A quién nos interesa hacer el estudio? ¿Y en qué contexto? Por eso les decía con sus ejemplos, ¿no? Si vas a trabajar diabetes y te interesa trabajar factores de riesgo, como puede ser la obesidad o la dieta, pues tú tienes que delimitar bien esa parte. Tienes tu evento o tu fenómeno, tu enfermedad, que es diabetes. Tu población, pues tienes que ver allí, ¿no? O sea, son pacientes obesos de a lo mejor tal rango de edad y el contexto. El contexto puede ser que pues, a lo mejor, no sé, son pacientes diabéticos obesos, a lo mejor de 50 años. Y el contexto puede ser que, digamos, ¿qué se les ocurre? Que a lo mejor únicamente su dieta sea de carbohidratos, ¿no? Y son a base de carbohidratos porque a lo mejor es lo que pueden conseguir, digamos, ¿no? O a lo mejor en el ejemplo de hipertensión, pues es hipertensión en trabajadores, por ejemplo, del área de salud, en ambientes hospitalarios.
Más o menos así irían ustedes delimitando. Pero hay que ser un poquito más específicos tanto en la población como en el contexto. ¿Cómo? Pues en la población tienen que especificar si van a trabajar rangos etarios, van a trabajar algún sexo en específico o con ciertas características. Y el contexto básicamente es todo lo que lo va a rodear, que lo predisponga al evento. O sea, por ejemplo, en hipertensión en trabajadores de la salud, pues puede ser que esté asociado a lo mejor a altos niveles de estrés, por decirlo, ¿no? Entonces tenemos el contexto que pues, básicamente es el estrés del ambiente hospitalario en los trabajadores de la salud y los puede predisponer a que presenten hipertensión, por decir algo, ¿no? Por siguiente, pues tenemos la situación. La situación, pues básicamente va a ser cómo vamos a estudiarlo. O sea, por eso aquí nos dice que describe el evento, la condición que se va a estudiar. O sea, es aquello que está ocurriendo y que genera la necesidad de investigar. O sea, es el evento. Es la enfermedad, es pues el fenómeno, como le quieren llamar, o la situación. O sea, es lo mismo. La población, pues es el grupo de personas que vamos nosotros a estudiar. Se define, pues como les dije, por características relevantes, que pues, puede ser la edad del grupo etario, qué tipo de pacientes o qué diagnóstico tienen. Puede ser a lo mejor un sexo en específico, puede ser en una zona tal vez específica, en algún grupo racial, etcétera. El contexto, pues, es el entorno donde está ocurriendo el problema. Puede ser, pues, como en sus ejemplos, pues, el hospital, alguna unidad, algún servicio en específico, algún trabajo en específico, como el otro ejemplo que tenían. Puede ser a lo mejor en alguna escuela, en alguna ciudad en específico, pero ya tiene que ser más enfocado. Entonces, pues, básicamente todos los elementos del problema se van a integrar para que nosotros veamos cómo está planteado, ¿no? O sea, si está mal planteado, pues básicamente nos dice que no es claro, es muy amplio, muy generalizado, no lo podemos medir, no es tan viable que lo apliquemos, nos dificulta que lo podamos aplicar, nos genera confusión y nos va a generar atraso. Uno bien planteado, pues ya está claro, ya está especificado, ya está delimitado, ya vimos que lo podemos medir y se puede entender o lo podemos empezar a aplicar o lo podemos empezar a comparar desde que estamos buscando la literatura. Esa es la otra cuestión, ¿no? Hay que comparar siempre. Por eso, al momento que buscan literatura, vean que sean temas relacionados a lo que ustedes están estudiando, para que así cuando se vayan a lo mejor a sus métodos, a los resultados, a lo mejor al resumen o a la sección que estén ustedes investigando, bueno, que están revisando, pues pueden comparar cómo está planteado. En este caso a lo mejor podría ser el problema o el título o la pregunta, lo que ustedes estén trabajando en ese momento con otros estudios para que vean cómo está estructurado, cómo se plantea. Y, por ejemplo, otro error que tenemos, que es lo principal, pues es que no se delimita, ¿no? O sea, siempre queda general y pues obviamente eso no nos va a dejar avanzar, no nos va a permitir ser claros en qué queremos estudiar. Lo siguiente, pues obviamente que nuestros problemas, nuestros planteamientos no sean medibles, como los ejemplos que ponía, ¿no? O sea, si nomás me dicen que quieren ver un factor de riesgo que las personas estén en algún trabajo, eh, pues no es medible, porque no es específico, no está diciendo qué exactamente del trabajo queremos ver. Pero a lo mejor sí ya es específico como trabajadores de la salud, pues ya es más factible, porque a lo mejor ya podemos ver cuántos trabajadores de la salud en contextos hospitalarios tienen hipertensión. Y pues ahora sí, vamos, cómo lo van a ustedes pues redactar o construir. Primero es identificar el tema, que es lo que pues ustedes ya tienen, ¿no? O sea, ya saben en qué área quieren investigar.
Lo siguiente es delimitar, es acortar. Todo lo que ustedes tengan de su tema, todas sus propuestas, es irlo acortando al momento de que van haciendo esas relaciones. Y lo siguiente, pues, es redactar, ¿no? O sea, tienen que integrar ya con todos sus elementos. Recuerden su fenómeno, su evento, su población y el contexto. Entonces, ahora vamos con sus temas. Algunos ya más o menos lo tienen identificado, y además es cuestión de que lo delimiten. Además de los que ya participaron hace rato, ¿quién más quisiera pues dar su tema o dar sus ejemplos para que vayamos viendo cómo lo podrían a lo mejor delimitar? ¿No? O lo elijo de lista. O sea, al cabo que todos van a presentar su tema. A ver, Ramón. Sí, profesor, buenas tardes a todos. En el caso de un servidor, infección de vías urinarias en pacientes con encefalopatía diabética por cirrosis hepática. Ese es mi título, ¿no? Ajá. Bueno, en parte sigue siendo tema, porque está todavía un poquito general, pero más o menos la llevas bien. Ya delimitaste tu evento o tu enfermedad. Ok, Y podemos quitar por cirrosis hepática. Quedaría infección de vías urinarias en pacientes con encefalopatía diabética. pero ahí tú tienes que pues delimitarlo un poquito más, porque encefalopatía, pues como tal, no es algún factor predisponente o asociado a infecciones de vías urinarias. Se Porque pudiera, de vías se pudiera, urinarias, perdón, escucho. pues, sí, o sea, porque de infección de vías urinarias, pues tienes, obviamente, primero, pues tu clasificación por anatomía, ¿no? Son Ujú. altas o bajas, y las puedes tener asociadas a lo mejor por agente etiológico. Y a lo mejor tu agente etiológico lo tienes relacionado, tienes a lo mejor a mala técnica al momento de colocar una sonda, ¿no? O a lo mejor la tienes asociada porque pues no hay higiene o por alguna otra situación. O sea, falta aterrizar. O sea, pudiera ser entonces riesgo de infección de vías urinarias en pacientes con encefalopatía diabética. O sea, ya lo estoy aterrizando, ya no lo estoy hablando en general. Ajá, pero ahora ahí tienes que encontrar la relación con encefalopatía, porque pues recuerda que cuando tú estás trabajando un factor de riesgo, un factor predisponente, tienes que encontrar el punto donde hay ese cruce, o sea, donde se relaciona con tu evento principal. Ok. Espéreme, profe, porque algo pasó aquí con el audífono. Ya, ahora sí. Sí, o sea, por ejemplo, si te interesa trabajar, pues veo aún así diabetes, ¿no? Ajá. A lo mejor quieres ver cuánta prevalencia o a lo mejor cuánto se está presentando infección de vías urinarias, pues a lo mejor no te metes en encefalopatía. A lo mejor puedes ver cómo, no sé, la glicosuria, por ejemplo, puede ser a lo mejor algún factor para que pues haya ahí bacterias, ¿no? O a lo mejor si te interesa trabajar infección de vías urinarias, específicamente en personas diabéticas, a lo mejor por tiempo es más factible que en lugar de encefalopatía, pues trabajes, no sé, en nefropatía. Va más relacionado, porque estás hablando pues de tracto urinario, ¿no? Sí, yo me quise enfocar en pacientes con cirrosis hepática, por eso era el tema así, ¿no? A lo mejor de Eh, cirrosis te podrías dedicar a ver la relación
con pues pacientes diabéticos, a lo mejor porque pues está la osmolaridad de la glucosa, obviamente eso pues jala agua y pues el cuerpo lo almacena donde quepa, ¿no? Bueno, así muy general. Y una de las cavidades pues es cavidad abdominal. Ujú. O sea, si quieres trabajar a lo mejor cirrosis hepática, puedes ver qué otras alternativas tienes para que lo relaciones. Ahí lo que a lo mejor tendrías que regresarte sería a tu tema, a replantear el tema, porque pues Ujú. tienes muchas ahí áreas donde puedes trabajar. Infección de vías urinarias, cirrosis, encefalopatía, y a lo mejor puedes trabajar Ok. cualquiera de esas tres, pero relacionado a diabetes, porque pues veo que es como hacia dónde va tu punto. Sí, o sea, no me quise cruzar con los temas de diabetes porque ya lo están abordando. O sea, me quise enfocar más al daño hepático, ¿no? A lo mejor puede ser Entonces, hepático, pues asociado a lo mejor a alguna otra situación, porque pues de primera instancia no hay como que mucha relación. O sea, no sé si me estoy dando a entender. sí, sí, sí. O sea, como que te saltas de hepático a sistema nervioso central, a urinario, que sí puede haber relación, pero pues es un poquito más complejo, porque a lo mejor encefalopatía secundario a cirrosis sí, pero más que cirrosis, podría ser a lo mejor insuficiencia hepática. Ciencia hepática, pues sí. O sea, es que yo lo veo, bueno, está bien, voy a replantear eso, ¿no? Yo me iba por ahí porque decía, ¿no? Que las infecciones de vías urinarias pues, también son factores de riesgo en desarrollar una encefalopatía, ¿no? Pero bueno, entonces Ajá, voy a replantear sí, o todo el sea, tema, porque sí, o sea, no estás mal porque sí existe como que se relacionó, pero si tú vas a trabajar en infección de vías urinarias como riesgo para encefalopatía, pues obviamente eso es porque ya hubo una complicación, ¿no? A lo mejor ya hubo ahí insuficiencia renal, obviamente no hay lo suficiente filtrado, conservas toxinas y pues esto se riega, ¿no? ujú, exacto. Pero a lo mejor si tú quieres ver cuál es el factor más predisponente, pues poder hacer una comparación, a lo mejor insuficiencia renal versus insuficiencia hepática. Ok, entonces, O sea, te pues puedes voy a quedar, replantear, sí, o sea, te puedes sí, quedar con encefalopatía, pero ve hacia qué lo vas a relacionar. Si quieres trabajar insuficiencia hepática, a lo mejor no tanto cirrosis, pero a lo mejor insuficiencia hepática, y también quieres ver la parte urinaria, pues a lo mejor te recomiendo que también sea insuficiencia renal y veas, compares a lo mejor cuál de las dos tiene mayor riesgo para llevar una encefalopatía. perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a delimitarlo otra vez. Ahora, ahorita desviándome un poquito de esto, ¿alguno de los compañeros de los equipos se dedicó a insuficiencia renal? Porque si no, pues me desvío para allá, profesor. Sí, tengo unos, pero cerré las listas. Sí, sí hay unos que sí. No recuerdo exactamente cuál de los equipos, pero sí una compañera sí dijo que iba a trabajar en insuficiencia renal. No pasa nada. Entonces, lo voy a replantear con este, insuficiencia hepática. Sí. Voy a replantear todo para la insuficiencia hepática y ver cómo lo empezamos a trabajar ahí. O sea, más que nada porque si ya tienes tus investigaciones, o ya revisaste literatura referente a hígado, pues a lo mejor la puedes conservar, pero pues céntrate a lo mejor en insuficiencia hepática, porque pues cirrosis, pues hay muchas cosas, ¿no? Y también tendrías que ver el grado. Ok. O sea, yo recomendaría así que sea a lo mejor un poquito más directo y un poquito más fácil de asociar. Sí, porque incluso había hecho mi pregunta, ¿no?
por si la pregunta era, ¿cuál es la frecuencia de infección de vías urinarias en pacientes con diagnóstico de encefalopatía diabética? O sea, Ok, tu pregunta. ya había planteado yo mi pregunta, pero ahorita con lo que me dice, bueno, pues me voy a regresar. O sea, tu pregunta está bien estructurada. Esa sí está bien hecha. Nada más que pues se encuentra bien la relación allí. O sea, para que tú puedas avanzar en tu trabajo sin problemas y que no tengas precisamente que estarte replanteando cada rato, ve desde un principio qué relacione con lo que tú quieres estudiar y con tu evento. Ok, está bien, lo voy a checar entonces. Gracias, profesor. Sí. Janet, luego Guadalupe y luego Natalie. Hola, buenas noches. Bueno, pues también nosotras queríamos ver lo de nuestro tema y la pregunta y todo eso. Nuestro tema es prevención de caídas en pacientes geriátricos hospitalizados postquirúrgicos. Ajá. O sea, ahí tienes tu tema y tu población. Ujú, correcto. Ahora encuentra tu contexto. Tu contexto a lo mejor podría ser hospitalizados, pero ¿en qué condiciones? O sea, hay quien esté evaluando constantemente el riesgo de caídas, a lo mejor no hay barandales, o en qué contexto. O sea, está bien, ya identificaste tu evento, identificaste tu edad y está bien delimitada porque ya tienes, o sea, el grupo etario y en quiénes. Pero ahora, para que lo complementes, pues identifica bien tu contexto. Ok, creo que no pensamos en eso. Sí, o sea, vas bien. O sea, de manera general sí, sí vas bien. Pero, por ejemplo, o sea, tu tema como tal es riesgo de caídas, ¿no? Y Así. ya empezaste tú a delimitar. Ya encontraste en quiénes, ¿no? Entonces, tu evento es riesgo de caídas, bueno, tu tema. O, bueno, sí, a la vez también es tu evento, ¿no? Lo que tú vas a estudiar. Tu población está bien, son pacientes pediátricos, Geriátricos. geriátricos, perdón. Sí, o sea, está bien. Y tu contexto es que están hospitalizados, pero ¿con qué, en qué situación? Y a lo mejor también podrías ver si nada más estás evaluando que sean pues adultos mayores o si a lo mejor vas a asociarlos también nada más a lo que es la vigilancia o a lo mejor si estás evaluando funcionalidad o alguna demencia. A lo mejor de ahí también, como adelanto, te podría servir aplicar CATS, o sea, para evaluar actividades básicas de la vida diaria e instrumentadas. O sea, el contexto no puede ser que son postquirúrgicos. No. Eso sería más bien una condición. Bueno, sí lo podrías manejar como posquirúrgicos, pero mm, sí es que como tal sí podría quedar, pero complementa tu contexto. O sea, nada más es de que entraron a quirófano, salieron y los tienes en piso en vigilancia, o en general, de si ya los dejaste ir o ya los hiciste de alta y quedan con secuelas o, ajá. O sea, delimita un poquito más. Está bien si lo quieres manejar como quirúrgicos, pero pues sí, aclara, como si están allí en hospital bajo vigilancia, están bajo asistencia, son autónomos, etcétera. Porque obviamente si tú vas a trabajar riesgo de caídas, pues tienes que ver todo bien su contexto, ¿no? O sea, si tienen alguna situación de demencia, tienen alguna limitación física, son autosuficientes o necesitan asistencia, a lo mejor si están sedados o no, bueno, están con algún medicamento, ¿no? Si a lo mejor tienes bien evaluado a tu escala de riesgo de caída, si a lo mejor tienes la presencia o no de barandales, si nada más van a estar encamados o si van a ser también ambulatorios, o sea, además complementa esa parte. Está bien si los quieres trabajar posquirúrgicos, pero
O sea, nada más termina de delimitar bien tu contexto. Porque a lo mejor si tienes a un adulto mayor con fractura de cadera, obviamente va a tener mayor riesgo de caídas porque pues está limitado de manera física y pues obviamente pues, lo va a llevar al evento, ¿no? O sea, vas bien, nada más identifica bien tu contexto. Ok, Disculpe, soy del mismo equipo que mi compañera. Entonces, lo podríamos delimitar como en el proceso de atención de enfermería. O sea, las escalas están bien aplicadas. El, mm, pues como los indicadores podría ser cuántas caídas hemos tenido en tanto tiempo o algo así podría ser. Eso ya sería más en tu análisis de datos, porque estarías tú ya ahí viendo, según tu evaluación, cuántos pacientes van cayendo y cuántos no. O sea, de acuerdo a lo que tú estés estudiando. O sea, digo, su tema de hecho sí va bien, o sea, riesgo de caídas en geriátricos y pues posoperatorios, vale. Está bien, nada más te limita bien tu contexto, en qué situación van a estar. Porque, o sea, digo, no es lo mismo que sean posoperatorios por intervenciones de ortopedia, a lo mejor intervenciones de neuro, que estén posoperatorios a lo mejor por alguna apendicectomía o alguna situación así. Porque pues obviamente algunas sí los pueden llevar al riesgo de caídas y otras no tanto. O a lo mejor sí, nada más es posoperatorio, pero pues están bajo, no sé, diazepinas, por ejemplo, o alguna situación así. A lo mejor con opioides. Que bueno, opioides no, porque pues no son tan recomendables en geriátricos, pero pues más o menos por allí. Entonces sería delimitar así como un área. Digamos, si nos enfocamos en el área ambulatoria, ¿qué riesgos de caída serían ahí? Ajá, por ejemplo, si, O, pues, o sea, postoperatorios puede ser tu contexto, pero tienes que especificar pues bien la situación. O lo puedes complementar en tu población, geriátricos que pues, fueron intervenidos, y a lo mejor tú ya puedes ahí agregar tu contexto o tu situación en la que estén. Si los vas a trabajar en ambulatorios, pues obviamente hay un poquito más de riesgo, tanto pues por la osteopenia o la osteoporosis en algunos casos, por la sarcopenia, a lo mejor porque pues ya no tienen la misma capacidad, ya no son autónomos y tienen que ser pues asistidos. O sea, tu primera parte está bien, nada más complementa lo que es el contexto. O sea, en general ustedes van bien, nada más pues sí, digo, su contexto que sea un poquito más claro. gracias. ok, gracias. Sí, o sea, sí queda claro o lo quieren lo vamos pues desglosando. Mm, Es que delimitarlo sería igual que pensáramos que nos pusiéramos, es que somos 5 del grupo. Bien, ¿en qué área nos vamos a especificar entonces? Porque no lo habíamos delimitado. Lo habíamos visto como un tema en general y bueno, más en los protocolos de adherencia para la prevención de caídas. Igual Claro, ya habíamos formulado una pregunta, que la teníamos así, bueno, a lo que nosotros vimos de nuestro tema, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgos asociados a caídas en pacientes geriátricos posquirúrgicos hospitalizados? Bueno, esa sería, bueno, teníamos como una base. tu pregunta está bien, tu pregunta sí está bien, pero ya no está relacionado a tu tema. O sea, ahora tu pregunta compararla con tu tema. Porque en tu pregunta tú me estás especificando que quieres trabajar factores de riesgo. Y en tu tema me estás diciendo que quieres ver qué riesgo de caídas, así de manera general, en pues pacientes geriátricos posoperados. Entonces a lo mejor tú podrías delimitar allí qué factores de riesgo tú quieres
pues sí, investigar. Además sería complementar, porque o sea, en general van bien. Además sería ser pues sí, un poquito más específicos en eso. Si ya tienes identificados algunos riesgos para caídas, a lo mejor ya podría ser más específica en tu título, en tu tema. Bueno, en tu problema más bien. Ok, entonces primero sería así como delimitar a qué área nos queríamos enfocar y nada más modificar un poco la pregunta ya para poder seguir avanzando. Sí, 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 o sea, van bien nada más, sí, como que sean un poquito más específicos en eso. Pero, o sea, en general está bien su problema y su pregunta. O sea, tu pregunta, de hecho, sí está perfecta. O sea, ya está bien identificada. Ya tienes tu evento, ya tienes tu población, ya tienes, o sea, qué vas a ver, que en este caso son tus factores de riesgo. Y pues, está bien planteada. Nada más en tu tema, pues ve que esté asociado a tu pregunta. Ah, muy bien, gracias. Sí, ya más o menos queda. Sí, sí, gracias. Bueno, o sea, ahora Guadalupe y luego Natalie. Profe, para la introducción, ¿cuántas cuartillas deben ser? Para la introducción, de 2 a 3 párrafos. No te vayan a tanto. Ah, ok, gracias. Si o sea, recuerden que la introducción nada más es un resumen de su trabajo, o sea, de todo lo que fueron planteando, de lo que fueron encontrando. Entonces, no se vayan a tanto. Nada más con que me dejen bien resumido su protocolo, ya. Gracias, profe. Y Natalie, Sí, profe. Bueno, yo en mi caso ya tengo más o menos el título, o, bueno, mi tema, que sería determinantes ambientales y conductuales en el desarrollo de la EPOC, un análisis integral del impacto de la biomasa, metales y tabaquismo. Yo aquí me quiero basar, bueno, más que nada en el consumo de tabaco y de, ¿cómo se llama? Y de biomasa. igual estás todavía muy general, porque a lo mejor ahí lo que tú vas a ver son factores ambientales como factor de riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, y es que también tenía otro título, pero no sé, como que no me convencía mucho. Déjenme lo busco, a ver si todavía lo puedo recuperar. ¿Sabes que más que el título ahorita es que identifiquen bien su problema para Ajá, que puedan plantear su pregunta y ya poder avanzar a sus hipótesis y demás? es que bueno, sí, sí lo puedo recuperar. Por ejemplo, el título que tenía primero, era análisis de los factores de riesgo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaco, biomasa y exposición laboral. Ese está mejor, pero, o sea, replantearlo, porque lo tienes ahí tú invertido. Ujú. Y nada más te faltaría, pues, especificar tu población. De hecho, quiero entrar en una población de lo que es de 40 a 60 años más o menos, que pues vienen siendo como las personas más factibles en el uso, por ejemplo, de la biomasa y la exposición laboral. Y en cuanto al tabaco, pues bueno, también a diferencia de los jóvenes. Entonces, ahí quedaría como factores de riesgo ambientales en personas de 40 a 60 años para Mm, presentar enfermedad pulmonar crónica. ok,
O sea, porque lo tienes más o menos, pero lo tienes invertido y te falta especificar tu población. Ajá, sí, sí, sí. Ok, Y ok. ya, o sea, específicamente lo que es biomasa, por cuestiones laborales, por tabaquismo, etcétera, esto ya entraría en tus variables. Ah, ok, ok. O sea, ya entraría como la variable en separaciones, ¿no? Ajá, porque ya tú ya clasificarías quienes presentaron por exponerse a biomasa, quienes presentaron por tabaquismo y así. En mi caso, profe, yo sí podría realizar una encuesta a las personas. Pues si quieres que te dé tiempo, adelante. O sea, digo, pueden Es que intentar aplicar su instrumento, pero por cuestión de tiempo dudo que se pueda. yo, por ejemplo, ya tengo estructurado más o menos en las preguntas que voy a realizar. Y la mayoría son de sí, no, y algunas las puse de tal vez, porque hay unas personas que te contestan sí, pero más o menos. Ahí trato de evitar ambigüedad porque un tal vez o un más o menos no te serviría aquí. O sea, Ah, te ok. interesa saber, ¿está expuesto o no está expuesto? Bueno, sí o no. Ah, ok, ok. Entonces, el tal vez no entraría. No. O sea, Ok. recuerda que tus preguntas tienen que evitar caer en cierre total, salvo algunas excepciones. No tiene, o sea, tienen que darle oportunidad a que el encuestado te pueda responder de forma pues abierta pero puntual, sin que se explaye tanto, porque al final de cuentas cuando tú hagas el análisis de tus datos, te va a tocar transcribir todo eso. Ok, ok. Muchas de esas respuestas pueden tener mucha más medida, pero lo que te va a servir pueden ser a lo mejor nada más 2 palabras. Ok, ok. Y, por ejemplo, bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el impacto de la exposición crónica al humo de leña, metales, en comparación con el tabaquismo en el desarrollo de la época en la vida? Además, déjalo hasta el desarrollo de POC y igual agrega tu población. Ok, de 40 a 60 años. Ajá. Ok, perfecto, pues. Gracias. ¿Alguien más tenía levantada su mano? Ah, sí. Roberto y luego Anayeli. Gracias, profe. Ese, ya nada más una última pregunta para ver si ya replanteé bien la pregunta, profesor. A ver, lo que el tema sería obesidad de alimentación hipercalórica como factor de riesgo en diabetes tipo 2 en adultos de 30 a 60 años. A ver, repítelo. Obesidad y alimentación hipercalórica como factor de riesgo en diabetes tipo 2 en adultos de 30 a 60 años de edad, Mm, así como tema. Y como pregunta, podría ser, ¿de qué manera afectan los hábitos alimentarios hipercalóricos y la obesidad en la progresión de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos de 30 a 60 años? ¿Estaría bien así la pregunta? Para la pregunta, si quieren, Sí. esperen mañana. Mañana toca el tema de la pregunta. Oh, Tanto ahorita lo que me interesa es que delimiten su tema. ok. Pero bueno, Pero ya está bien el más tema, o menos, más o más o menos. menos, sí. Es que allí de alguna manera, o sea, entiendo qué quieres hacer, pero de Ujú. alguna manera lo sigues manejando como que general. O sea, siguen muy separados tus temas. Mm, Entonces te recomendaría que mejor te quedaras con uno o con otro. Diabetes, obesidad o... diabetes o sea, relacionado a obesidad o a dieta. Ajá. Ok, relacionado a obesidad, entonces quito la alimentación hipercalórica. Entonces sería relacionado con la obesidad.
Ajá. O si quieres quita obesidad y quédate con dieta, porque Ajá. creo que lo que quieres trabajar más es dieta, entonces, Ok, entonces manejamos mejor obesidad. En adultos de 30 a 60 años, ¿está bien así? sí, Ok. 30 a 60 años. Muy bien. Entonces mañana se ve lo de la pregunta. sí, o sea, ahorita nada más hay que aclarar cómo van a delimitar su tema y ya mañana vemos pregunta. Ok, Porque para que la puedan hacer, esto tiene que quedar claro. ok. Bueno, ya no le muevo al tema. Entonces ya va a quedar como obesidad como factor de riesgo en diabetes tipo 2 en adultos de 30 a 60 años. Ajá. Y Ok. ya en tus variables puedes a lo mejor manejar la dieta. Ok. Muy bien, profesor. Gracias. Ahí voy, bebé. Gracias. Anayeli, Buenas noches, maestro. Nuestro tema es VIH y lo delimitamos a VIH en el embarazo. Y nuestra pregunta sería, ¿el manejo adecuado del VIH en el embarazo puede reducir la transición vertical? la transición o la transmisión. Ay, transmisión. Ok, pero ahí te estarías metiendo otras cositas más. Porque acuérdate que ya una vez que tienes, primero pues depende, ¿no? Si tu parto es eutóxico, distóxico, si tuviste intervención quirúrgica o no, y qué tanta exposición tuvo el feto a fluidos maternos. Y después tienes que ver si es infección, bueno, verdadera o no en el feto. Entonces, Entonces tendríamos que cambiar la pregunta. es que antes se lo preguntaba tu tema, bueno, tu problema. O sea, te falta regresarte de la pregunta a tu problema para que lo delimites y plantees bien tu pregunta. O sea, Ah, tu ok, tema maestro. es VIH, ¿no? Ajá, en el embarazo. Y tú ya vas a delimitar, bueno, VIH Ajá. en, en pacientes gestantes Ujú, y pues ver tu contexto, tu situación. O a lo mejor si vas a ver riesgo de transmisión vertical o de infección vertical al recién nacido hijo de madre con VIH. ujú. O sea, tienes que replantear tu problema, tu tema para que puedas hacer tu pregunta. Ah, ok, O sea, debes tener claro ok, tu, tu evento, en quién y en qué contexto. ok, maestro, gracias. ¿Vale? O sea, en general van bien los que ya han participado, nada más es pues sí que pues especifiquen un poquito más. Pero van bien, o sea, creo que sí va quedando. Y ahora sí, tenemos aquí esta cosa, ¿no? O sea, cómo lo vamos a construir. Primero, identificar el tema, que es lo que ya todos hicieron. La siguiente parte es detectar el problema como tal, o sea, especificar qué es lo que ustedes quieren ver, qué está pasando y en qué se quieren centrar. Y aquí tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un evento frecuente, a lo mejor quieren ver un resultado en específico, qué tanto se dificulta la atención, a lo mejor qué tanto influye el factor de riesgo, a lo mejor, no sé, qué complicaciones podría haber. Lo siguiente es delimitar, ya que identificaron el tema, ya que detectaron su problema de ese tema, lo siguiente es delimitar. Y era lo que les decía, para delimitar su tema tienen que identificar en quién, y en dónde y en qué contexto. O sea, su población, en quiénes lo van a aplicar, en dónde y cómo está pasando. Lo siguiente es definir ya como tal, pues evento, ¿no? O sea, en específico qué estás estudiando
¿Qué quieres saber? Frecuencia, incidencia, presencia, complicaciones, tratamientos, efectividad, etcétera. Entonces tienes que integrar tu problema. Vas a unificar todo, por eso les decía. O sea, tienen que tener claro todas sus partes para que al momento de que redacten ustedes puedan validar que está cumpliendo con todos los elementos. Entonces ya ven, ¿no? Por ejemplo, de aquí el ejemplo que les puse fue alta, no sé, incidencia de, o a lo mejor, bueno, sí, alta incidencia de hipertensión en trabajadores de la salud en ambientes hospitalarios, ¿no? Que era el que les decía, ya está bien. A lo mejor el otro puede ser, em, digamos, el de riesgo de caídas, ¿no? Pues así como lo ponían, era los factores de riesgo, ajá, sí, los factores de riesgo de pacientes geriátricos para riesgo de caídas después de su operación. Y al momento de que lo aterrizan, pues ya lo hicieron bien, ¿no? O sea, los factores de riesgo asociados para riesgo de caídas en pacientes geriátricos postoperatorios. Además, ahí lo que les faltaría especificar es bien su contexto de si son postoperatorios por alguna situación en específico, si tienen limitación de movimiento o necesitan asistencia, por ejemplo, ¿no? Pero pues en general creo que sí va quedando más o menos. Y por último, tienen que validar su tema, su problema. ¿Cómo? Pues primero tienen que ver que sea específico, que ya no estén generalizando. Tienen que ver que lo puedan medir. Por ejemplo, el de riesgo de caídas, pues sí lo pueden medir, porque pues van a ver qué pacientes se caen más que otros dependiendo sus factores de riesgo. Clínico, pues sí, porque esto les va a ayudar a hacer mejores intervenciones, va a ayudarles a mejor reducir el riesgo de caídas. ¿Es relevante? Pues sí, porque obviamente eso va a llevar a que mejore la práctica, a evitar tantas caídas en este tipo de pacientes y que obviamente pues se mejore su calidad de vida. Sí, queda claro. Sí, gracias. Ahora, ¿alguien quisiera que vayamos viendo su tema así con estos pasos? Vanessa. Profe, buenas noches. Oiga, yo tengo una duda. Nuestro tema es referente a la enfermedad hemorroidal. Creo que nuestro planteamiento sería complicaciones. Ay, ya se me fue, espérame. Acá lo tengo apuntado. Sería complicaciones de la enfermedad hemorroidal. Y vamos a delimitar exactamente en pacientes con hemorroide trombosada, que sería la urgencia de esta enfermedad, que es en lo que trabajaríamos. Ok, entonces ahí tú ya delimitaste porque ya no sería enfermedad hemorroidal como tal, sino que No, tú ya tendrías allí esa trombosis. Ahí ya tú ya ajá. delimitas. Entonces, ¿estaría bien así? Ajá, solo que recuerda, ya no lo vas a manejar como complicaciones de enfermedad hemorroidal. Ahí tú ya tienes identificado qué vas a estudiar. Entonces, ahí sería como La en vez de complicación que tú me complicaciones. diste, la complicación que tú me diste ya es como tal lo que tú vas a estudiar. Entonces, Ahora, sería ahora identifica en quién y en qué contexto. sería en pacientes, pues que ya tienen la enfermedad, pero, o sea, sería de cuánto tiempo, algo así. Mm, más que por cronicidad o por si es agudo, ¿no? Yo a lo mejor podría identificar algunas otras situaciones. Si sería crónica o aguda, ya se presentaría
sea, porque esa complicación. si tú me vas a decir que dependiendo por cuánto tiempo ya tuvieron allí esa inflamación de vasos y se van a complicar a que se trombosen, pues estás hablando de periodos, lo que pues básicamente me estás diciendo que quieres ver cronicidad. Ajá. Entonces así estaría más o menos bien. Más o menos, pero sí trata de identificar bien tus factores. O sea, O revisa sea, ay, perdón, tendría que fijarme en un factor de riesgo específicamente para llegar a una trombosis. o a lo mejor a varios, pero que pues veas que sí están relacionados y que tú puedes pues aplicar tu medición. Ah, ok, muy bien. Gracias. Sí, o sea, por ejemplo, tu tema pues es enfermedad hemorroidal, ¿no? Ya, y te quiero hacer ese tema. Identificaste tu problema, que son complicaciones. Ya delimitaste. Quieres ver esa complicación en específico, pero ahora tienes que ver en quiénes y en qué condiciones y en qué contexto se va a presentar. Sería, por ejemplo, si afecta más a hombres que a mujeres, nos podríamos basar en ese contexto. Ese nada más sería tu población. Ah, ok. Tu contexto podría ser a lo mejor, no sé, si, ¿cuál podría ser, por ejemplo? A lo mejor que no tienen vasodilatadores, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor con algún tratamiento en específico y que no haya adherencia, por ejemplo. Ah, o sea que no se sigue el plan terapéutico como debe ser. Ajá, y a consecuencia de eso se complica. Se complica y viene lo que es entonces sí la trombosis. Ajá. Ah, ok. Muy bien, profe. Muchísimas gracias. Sí. Y pues hasta aquí quedaría como tal el tema de problema. Mañana vemos pregunta, porque pues esto es lo que quería que entendieran, que a partir de que ya tengan identificado su problema, su tema, es de donde va a salir su pregunta. Por eso, o sea, quiero ver si va quedando claro cómo van a delimitar, porque pues aquí está el ejemplo, ¿no? El tema, pues es qué está pasando, o sea, ya bien, ¿no? O sea, su evento, en quiénes y en el qué contexto. Esto es así como que muy general, porque por ejemplo aquí el contexto, pues decía, delimiten bien también las situaciones o las condiciones. Porque si me dicen pacientes hospitalizados, pues sí, es una parte del contexto. Pero si me dicen, pues son pacientes hospitalizados con sonda vesical, pues ya cambia la cosa, ¿no? Y como tal su población, son los pacientes que están aquí, ¿no? Su contexto es que están hospitalizados y que tienen sonda vesical. El tema o el evento, pues es la frecuencia de infecciones asociadas. Ya su pregunta delimitada, ya con el planteamiento correcto, pues está, ¿no? O sea, así como ya varios lo fueron diciendo que les dije ya saben su pregunta, nada más especifiquen bien. Pues es, por ejemplo, qué factores asocian las infecciones en pacientes con sonda vesical, porque no es lo mismo que maneja nada más sonda vesical como factor de riesgo, cuando pues a lo mejor puede ser que no se lavaron las manos, una mala fijación, que no se recolecte adecuadamente, a lo mejor que no se cambió la bolsa, a lo mejor que pues la misma bolsa toque el piso, que al momento de cambiarla pues no haya ese correcto cuidado, que la manipulación del paciente, perdón, entre muchas otras cosas, ¿no? Ahí eso ya entraría en sus variables, porque pues serán los factores que están estudiando. Pero pues traten de sí ser como que más específicos al momento de plantear su tema, para que al momento de que redacten su pregunta pues sea más sencillo. En general digo, van bien. O sea, el que siento que va un poquito más completo pues es el de riesgo de caídas, porque si ya dijeron, ¿no? O sea, ¿qué quieren ver? Pues cuántos pacientes se caen, en qué contexto, nomás me faltaría complementar, o sea, pacientes posoperatorios, o sea, básicamente pues, hospitalizados, pero posoperatorios con qué otra cosa, o sea,
con limitación de movimiento, con a lo mejor ausencia de actividades básicas de la vida diaria o instrumentadas. No va a ser como el único detalle, pero pues va más o menos bien. Y básicamente este fue el formato que ellos nos dieron de su ejemplo. Entonces, por esta parte va bien. Igual la otra compañera pues nos había dado su pregunta, nada más igual, identifiquen bien que su tema esté pues relacionado a su pregunta, que si haya como que esa relación y que vean que lo pueden medir. Pero entonces pues regresamos acá a lo que queda, los minutos que quedan de la clase, a ver si alguien más quiere como que afinar o de los que ya pasaron. Igual pues se vale. Sí, Ramón. Doc, yo tengo una duda en esos temas. Ahorita escuché que ya algunos de los compañeros han empezado a enviar sus adelantos de sus trabajos. Yo me perdí en ese punto. ¿Me puede usted orientar en a dónde lo tengo que mandar para que usted me lo vaya guiando? Ah, no, todavía no los mandan. Ah, ok, ok, Que ahorita participaron y dijeron sus temas, dijeron sus preguntas. ok, Y está bien. algunos ya van bien, nada más es como que afinar algunas cosas. Y Ya, otros que tienen que a lo mejor replantear desde su tema para que ok. pues, vaya un poquito más acorde. De acuerdo, doctor, gracias. Sí, pero digo, ahorita si alguien quisiera como que pues ver cómo podría ir pues planteando su problema para que mañana pues veamos preguntas. O sea, para que sea como que un poquito más claro. Paula. Buenas noches, profesor. Tal vez no tengamos como la idea todavía muy clara. Mire, nosotros vamos bueno, hace un rato no podía hablar, pero bueno, ahorita ya puedo hablar un poquito. En cuanto a lo de hipertensión arterial, ese, bueno, es nuestro tema. Y la pregunta que pues nosotros nos vamos a plantear es, ¿cuál es la prevalencia de ese riesgo de hipertensión arterial asociados en trabajadores de 30 a 50 años? Bueno, Allí, allí como ajá. tal, te estás quedando hasta población. Te falta especificar allí, pues, en qué contexto. Pero En recuerda, trabajadores de oficina. ajá, pero pues recuerda que Sería, todavía antes ajá. de plantear tu pregunta, tiene que quedar bien planteado tu problema, porque es a partir de ahí donde la vas a formular. Entonces, tu tema es hipertensión. Ujú, Ese es tu tema. Tu problema es que tú estás viendo que se presenta en trabajadores de oficina, ¿no? ajá. Entonces, tú estás viendo que en ese grupo etario, bueno, que en esa población, hay Ujú, hipertensión. Entonces, sí. tu detección del problema es que es hipertensión asociada a condiciones laborales. Entonces, tú ya me estás diciendo que lo quieres ver en trabajadores de oficina. Ya tienes ahí tu población y tu lugar. Pero, pues, te falta ver en qué condiciones. Porque a lo mejor son oficinistas, pero pues tienen a lo mejor, no sé, tienen alguna dieta en específico porque pues no les da tiempo, por el contrario, a lo mejor no se pueden mover porque pues su trabajo no se los permite. O sea, tienes que ir viendo qué condiciones tiene tu problema para que se presente. Profesor, bueno, ¿en qué condiciones? ¿Podría ser en la falta de, no sé, de actividad, de movilidad? Ajá, por ejemplo, ahí tú ya ahí identificaste tu factor de riesgo. El sedentarismo como factor de riesgo para hipertensión arterial en pacientes o en población que trabaja en oficina. Y a lo mejor lo que ya te falta definir es si vas a trabajar frecuencia
tipo incidencia, prevalencia, por ejemplo. Si es frecuencia, acuérdate que es cuántas veces se está presentando. Si es incidencia, es pues cuándo y en qué contexto. Y si es presencia, es en quiénes se está presentando, por ejemplo. Para que tú puedas definir bien tu evento. Para que al momento de que tú ya integres, pues lo plantees bien. Por ejemplo, ahí sería, ¿no? La alta prevalencia o la alta incidencia de hipertensión en trabajadores de oficina asociado a sedentarismo. Y a tú evaluar si tu problema cumple con esos criterios. Es específico, pues ya. No porque ya estás entrando en un contexto, en una población como tal, y ya sabes que vas a estudiar. ¿Es medible? Pues sí, porque vas a ver cuántas personas con esas condiciones pues van a presentar hipertensión. ¿Es clínico? Sí, porque identificas tu problema, vas a hacer tus intervenciones y vas a ver si te ayuda a mejorar tu práctica o a mejorar la condición de vida de las personas o no. ¿Es relevante? Pues sí, porque te puede dar información valiosa para pues ese grupo de individuos, ¿no? Muy Estos son bien. los que tendrían que ir siguiendo para poder delimitar bien su problema, para que cuando lleguen acá sea más fácil que la redacten. Muy bien. Sí, profe. Le agradezco. Elvira, Profe, entonces, soy del mismo equipo. Entonces, profe, ¿cómo es que nos recomienda que quede el tema? pues no es como tal que les recomiende, sino que todavía pues, se fueron directo a su pregunta. Entonces tienen que identificar bien su tema. Ok, Entonces, sería, pues así como les dije, su tema como tal es hipertensión. Entonces, identificar su problema es que pues se presenta en esos contextos, ¿no? En esa población, en ok. trabajadores de oficina. Y si fuera hipertensión en trabajadores de la área de urgencias de un hospital de segundo nivel. Igual, tu tema sigue siendo hipertensión. Ajá. Detectaste la detección de tu problema es que pues se está presentando en estos trabajadores. Entonces tú ya tienes que delimitar, ya tienes tu población, trabajadores de urgencia, en donde pues en hospital, en qué condiciones te falta agregar eso, en qué condiciones están como para que puedan presentar. O sea, las condiciones te van a dar toda su cuestión ambiental, su contexto, sus factores de riesgo, etcétera. Eso, a eso se refiere contexto o condiciones. Ya Ok. que delimitaste sobre tu población, en dónde y bajo qué características, ya puedes definir qué tú quieres ver. Frecuencia, incidencia, presencia, prevalencia, asociación, etcétera, ¿no? Al momento de que tú lo integras, es cuando tú ya redactas y ves alta prevalencia de hipertensión en trabajadores de la salud en el área de urgencias en hospitales y ya especificas qué contexto. O sea, Bueno, le podríamos agregar en baja condición de actividad o en baja condición de ejercicio. pues así que digas que estamos muy quietecitos en urgencias, pues no, ¿verdad? Pues sí, también. O de estrés, con alto estrés laboral. Puede ser, Ok, ok. pero creo que le serviría más trabajar sedentarismo El respecto a sedentarismo. la oficina. Sí. Sí, mejor yo. Siento que es un poquito más viable igual por la cuestión tiempo y todo lo demás, a que trabajen sedentarismo como característica en los trabajadores de oficina. Ok, perfecto. Entonces ya cuando siempre que ya redacten su problema, su título como le quieran llamar, que pues bueno, en sí es problema, pues tienen ustedes que hacer su autoevaluación de si cumple con esto, ¿no? O sea, si es específico, si ya están claros en qué están estudiando, sí, o sea, porque se van a dar cuenta. Sí.
Porque obviamente si ustedes me dicen hipertensión en trabajadores, bueno, sí. En trabajadores de oficina, vale, pues que no se mueven. Sí, pero que no, o sea, tienes que especificar si vas a trabajar, cómo se está presentando, qué frecuencia tiene, qué incidencia tiene, etcétera. Tienes que relacionar forzosamente. Por eso, o sea, les digo, siempre que vayan a trabajar sus factores, sus condiciones, vean que realmente se relacionan con su evento, con su enfermedad. Sedentarismo como factor de riesgo de hipertensión, sí es. Entonces, ahí va, porque vamos al siguiente paso, que es que sea medible. Tienen que ver que realmente lo que ustedes van a comparar, que lo que van a estudiar, lo que van a medir, etcétera, se pueda realmente analizar bien. Ok. Tienen que ver que pues les sirva para su práctica o para mejorar las condiciones de atención, etcétera. Pues yo creo que nada más nos quedaríamos con sedentarismo, porque si le agregamos algo más, pues va a ser todavía más extenso. Sí, justo. Ok, está bien, profe, gracias. ¿Alguien más? No se ve nadie más, entonces pues ya son libres. Y nos vemos el día de mañana para ver el tema de pregunta. Gracias, profe.